dar inicio al webinar del día de hoy. Hola Javier. Hola Isa. Hola Hola Sergio. Isabel, ¿Cómo están? bien, todo bien, muy buenos Qué días. bueno. Buenos días a todas las personas que están participando. Aún se están conectando, pero yo creo que ya podemos empezar. Ok, Buenísimo. Como para dar inicio, primero me gustaría explicarles un poquito qué es Extended This, para que ustedes puedan ir como comprendiendo por qué estamos aquí hoy. Extended es una empresa de origen finlandés que se encuentra en más de 60 países. En nuestra región se encuentra en Chile, Perú, Uruguay, Argentina, México, Colombia, Brasil, entre otros. Son unos cuantos, ¿verdad, Javier? Ujú. Y hoy tenemos a un invitado especial que es Sergio. Sergio es psicólogo de la Universidad de Chile, es ejecutivo de desarrollo organizacional de empresas y desde 1993 es director de Pro 21 Consultores. Hola Sergio. hola, buenos días Isabela, muchas gracias. Y Javier también hoy va a ser parte de este webinar, quien es el director general de Extended Disc. Hola Isa, buenos días. Buenos días. Javier, como para entender un poco sobre qué va el webinar del día de hoy, qué vamos a hacer, ¿puedes, porfa, darnos ese preámbulo, por decirlo así? Sí, bueno, primero, Isa, además de saludarte a ti, saludar a mi gran amigo Sergio Rodríguez. La verdad que es, es muy bueno, estoy muy emocionado de tenerte hoy día conectado acá en este webinar de trabajadores remotos. Así que Sergio, buenos días para ti, formales. Gracias, Y Javier. bueno, bienvenido a todos. La verdad que buenos días. Hoy día este es un tema que está muy atingente. Tratamos de crear este espacio de conversación en el fondo para hablar de este tema de los trabajadores remotos, que hoy día, producto del COVID y la pandemia, está como bien de moda. Es como que casi el COVID inventó el trabajo remoto, pero en el fondo vamos a hablar durante todo este proceso, durante todo este webinar, acerca del trabajo remoto y los trabajadores remotos. Y obviamente este no es un espacio donde nosotros quisiéramos dar una cátedra de qué es lo que son los trabajadores remotos, ni tampoco quisiéramos hacer una clase magistral respecto a lo que son los trabajos, el trabajo remoto, sino que básicamente lo que intentamos hacer es un espacio de conversación sobre el trabajo remoto y además proponerles, ¿verdad?, una herramienta nuestra que hemos desarrollado a propósito de todo lo que es el trabajo remoto. Así que, por tanto, la verdad que me parece que es un tema que genera debate, es un tema que me gustaría que lo debatiéramos. Así que, como me gustaría que lo debatiéramos, Isa, te propongo que hagamos un sorteo al final del webinar. Perfecto. Vamos a entregarle un premio, ¿verdad?, a la persona o las personas que participen durante todo el webinar, pero vamos a poner algunas reglas. Regla número 1. La persona tiene que estar al final. Al final vamos a hacer el sorteo. Vamos a listar números y le vamos a pedir a Sergio que escoja un número para que tú luego nos des quién es el ganador del premio que tenemos para el final. Pero la condición es que la persona esté conectada. Si no está conectada, en ese momento, al agua y seguimos con otra persona. Por tanto, ¿quiénes van a participar en esto? Quienes participen más en este debate sobre el trabajador remoto. ¿Te parece, Sergio, Isa? Súper. Esto Así que también bueno, incluye a las personas que están en YouTube. también incluye, perdón, sí, a las personas que nos están viendo desde YouTube, desde nuestro canal. Así que, por lo tanto, no queremos que esta cuestión sea un monólogo o un duólogo, ¿verdad? Entre Sergio, la Isa y yo, un triólogo sería, ¿verdad? En el fondo, por lo tanto, queremos que sea un espacio de participación, que si alguien nos quiere contar cómo lo está viviendo como trabajador remoto, nos quiere contar una experiencia, nos quiere hacer preguntas, que lo hagan por el chat y luego Isabela, ¿verdad? Va a ser la voz de ustedes y nos va a transmitir todo el chat con las personas. Así que, bueno, partamos con el tema que la verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho, el trabajo remoto.
Y yo en esto me gustaría contarles una historia personal. Yo en los años 90, perdón, a principios de los 2000, estaba en una compañía donde un gerente, y recién se estaba hablando de esto de los share service. ¿Te acordáis, Sergio, cuando Sí, estaba de moda toda esta cosa de los share service en las empresas y que había que, en el fondo, todas las áreas que eran como de apoyo, había que como casi externalizarlas, ¿verdad? ajá, Entonces yo tenía un jefe, ¿verdad? En ese tiempo que decía, oye, si toda esta gente la podríamos pescar y llevarla para la casa, ¿verdad? Entonces, que era como el trabajo remoto. Por lo tanto, bueno, el trabajo remoto hoy día se puso de moda, pero se puso de moda por una contingencia, que es esta pandemia que estamos viviendo. La verdad que el trabajo remoto lleva ya su buen tiempo, ¿verdad? Dando vueltas por ahí. Algunas aproximaciones del trabajo remoto o de intentos, ¿verdad? Del trabajo remoto, esta salida los días viernes. ¿Te acordáis, Sergio, que la gente como que se arrancaba claro. y en el fondo era como que trabajaba lunes a jueves y el día viernes era como trabajo remoto? Sí, además que los primeros trabajadores remotos fueron los que empezaron a llevarse pega para la casa, pues. En la medida en que era factible la conectividad, entonces la gente partía con el notebook a su casa a terminar la pega o a adelantar pega o trabajar el fin de semana. Claro, y tú tienes razón porque en el fondo además en las empresas existía esto de que el que tenía el notebook y el que tenía el computador de base, ¿verdad? Entonces el que El tenía el Tower. notebook tenía este privilegio de trabajo remoto que podía hacer su trabajo desde cualquier parte. Entonces hoy día, bueno, el trabajo remoto, como que hoy día por el COVID, ¿verdad? Cobró alguna importancia, pero en el fondo ya esto venía desde hace muchos años y además con algunos estudios que ya los vamos a comentar en algún rato más. Pero primero me parece que tendríamos que describir qué vamos a entender por trabajo remoto, porque se entiende casi como control remoto, así como que la persona lo hace como un trabajo remoto, se entiende así como control remoto, una persona, un robot que hace esto así como a través de algún aparato. Pero trabajador remoto lo vamos a entender como todos aquellos trabajos que se hacen, ¿verdad? Sin una ubicación no central, o con una ubicación no centralizada, ¿verdad? Por lo tanto, en eso cabe alguien que lo haga desde la playa. No, mi amigo Sergio, ¿verdad? Él hace su trabajo remoto ya, probablemente nos va a contar alguna historia de ahí, ¿verdad? Desde una ubicación envidiable, ¿verdad? Por lo tanto, lo puedo hacer desde la playa, lo puedo hacer desde un café, lo puedo hacer desde un restaurante, lo puedo hacer desde incluso los espacios de coworking, Sergio, fueron creados un poco para este espacio de trabajo remoto, ¿no? En el fondo, todos Ajá. estos coworking, estas empresas que se hacían como trabajo compartido. Ujú. Entonces, en el fondo, el trabajo remoto lo vamos a entender como aquellos trabajos que se realizan en una ubicación no centralizada, ¿sí? Para efectos de este proceso. Y la verdad que, como les comentaba, el trabajo remoto no es algo tan nuevo, la pandemia lo aceleró solamente, ¿verdad? Existen algunos estudios ya bien antiguos. De hecho, hace muy poquito, la revista Forbes, en marzo de este año, publicó un artículo sobre una universidad de Okanagan, que es una escuela de negocios en Estados Unidos, sobre una investigación que hicieron en el 2018 sobre trabajo remoto. Ahí la ISA les va a poner en el chat, ¿verdad? El artículo de Forbes, en el Sí, cual probablemente nos vamos a avanzar gran parte de este webinar en ese estudio. Así que, Isa, tú se los ya está. compartes, excelente. Así que ahí lo Es muy Ahí pueden está ver. para que puedan interesante, ingresar. es muy interesante leerse ese artículo, porque el trabajo remoto empezó a cambiar paradigmas respecto a las competencias o las características del trabajador remoto efectivo, productivo y feliz, ¿ya? Claro. Así que guarden ese artículo y leanlo después. Sí, está muy bueno ese artículo. Así que la Isabela ya se los compartió, ¿verdad? Este artículo que es muy reciente, lo publicó Forbes ahora en marzo del 2020, pero es sobre un estudio que se hizo varios años atrás. Incluso tomó algunos países europeos, americanos, eh, sí, en el fondo entre ellos México y Bolivia acá en Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países también europeos, ¿verdad? De manera que la muestra es bien representativa del estudio que ellos realizan. Y en el fondo para poder ahora, ya que hicimos un contexto sobre el trabajo remoto y qué es lo que es el trabajo remoto,
¿verdad? Vamos a ver algunos factores que inciden, ¿verdad?, en el éxito del trabajo remoto. Eh, ¿Verdad? Entonces, en el fondo, para que el trabajo remoto sea más eficiente, sea más productivo, hemos visto que al menos, ¿verdad?, existen tres factores que podrían afectar el desempeño de las personas trabajando remotamente, ¿verdad? En el fondo, primero, ¿verdad?, los factores exógenos, que ya Sergio se va a encargar de profundizar esos aspectos. Los mismos también, ¿verdad?, los factores emocionales que afectan a una persona dentro del trabajo remoto, que el mismo Sergio nos va a ayudar a entender mejor qué le pasa a las personas cuando se ven enfrentados al trabajo remoto y qué factores podrían incidir en el desempeño. Y por último, que es el producto del assessment que nosotros hemos diseñado para el trabajador remoto, aquellos factores que tienen que ver con las habilidades y competencias de las personas para realizar, ¿verdad?, trabajo remoto. Y ahí ya nos vamos a extender un poquito más en qué está basado este assessment. Sergio, ¿qué nos podéis contar sobre el éxito del trabajador remoto y estos factores exógenos y emocionales que afectan el rendimiento de las personas trabajando remotamente? Bueno, primero, buenos días a todos. En este momento, los convocados, digamos, estamos 67% trabajadores remotos y 33% es que Javier está en la oficina. ¿Eh? Así que aquí han habido cambios importantes. Uno de los más importantes es que los factores exógenos y los factores emocionales y las habilidades y competencias han tenido un cambio importante en el tiempo. Y lo segundo, que los factores que yo voy a abordar como exógenos y factores emocionales han tenido también una evolución distinta en el último tiempo. Probablemente las personas que nos están visitando, yo diría que dependiendo de las cuarentenas comunales o del cierre de su oficina o el cierre de sus lugares de trabajo, la mayoría debe estar en un ambiente nuevo y distinto al que tenían cuando estaban trabajando en su empresa o en su negocio. ¿Ok? Oye, Sergio. Espera, un segundito nomás. El segundo cambio importante es que antes los factores exógenos eran planificados por la empresa o la persona que quería hacer trabajo remoto. Claro. Entonces, si pensaba que iba a pasar más tiempo en la casa, iba al Easy, se compraba un escritorito, buscaba un lugar en la casa, etcétera. Pero eso ha cambiado también. Dime nomás, Javier. No, quería decir que tú mencionaste que yo estaba acá en la oficina, pero es básicamente por factores exógenos. Bueno, sí. Yo no sufro de eso. ¿Eh? Yo no sufro de esos factores. Bueno, volviendo en las organizaciones y las personas autónomas, entre comillas, comenzaron a definir las condiciones exógenas requeridas, o sea, cuál era el ambiente adecuado, cuáles eran las condiciones de clima, cuáles eran las condiciones de ruido, la evitación de las interferencias, los requisitos tecnológicos para poder estar conectados remotamente, etc. También se definieron perfiles psicológicos, porque era importante saber cuál es la adecuación de la persona para un trabajo remoto y normalmente en solitario, además, con menores controles, con menor supervisión, con menor soporte social del grupo de trabajo instantáneo, digamos, a menos que estuviéramos como hoy día en un Zoom. Y también las consultoras comenzaron a definir diccionarios de competencia y de habilidades distintos a los vigentes de acuerdo al cargo y de acuerdo al entorno del trabajo en la empresa. De hecho, Sergio, Sí. nosotros hemos experimentado mucho eso, porque muchos de nuestros clientes han cambiado sus perfiles justamente por esto. Eso es así, o sea, de repente para trabajar en una empresa se valoraba la sociabilidad o la buena onda, etcétera, etcétera, en factores no asociados a la productividad directa, digamos. Claro. Pero hoy día la competencia más valorada, digamos, en los estudios
es la capacidad de comunicación, ¿ya? Claro. La capacidad de conectarse y de transmitir y de compartir vía remota. Pero ejemplos vamos a ver muchos, así que si quieren nos vamos a los factores exógenos. En primer lugar, en temas de condiciones ambientales, obviamente que cuando se instalaba una oficina o un negocio, se atendía a todo eso. O sea, uno llamaba a una oficina de arquitectura que le armara las condiciones ambientales, a la empresa de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y eso también pasó a ser evaluado en términos del trabajo remoto. En segundo lugar, también fue importante cuando uno estaba viendo de una persona que iba a asumir un trabajo remoto o iba a ser enviada a un trabajo remoto, cuál era su entorno familiar afectivo. Si era una persona que necesitaba ¿cómo se llama?, de un soporte y una contención desde el punto de vista familiar, o era una persona que podía irse a trabajar como los turnos de minería, digamos, y podía estar fuera de la familia 4x4, 3x1, etc. Oye, Sergio, un poco, perdón que te interrumpa, pero No, en es el una fondo, conversación. en el primer punto te quiero comentar una anécdota personal. Mm. En el fondo, un día llamé a un ejecutivo, a mi ejecutivo de cuenta del banco. Entonces, yo le digo, oye, ¿cómo hay con este trabajo remoto? Y me dice, no sabéis lo que he sufrido. Entonces le pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Entonces me dice, bueno, lo que pasa es que yo te tengo que, o sea, casi estoy haciendo, digamos, las transacciones por página web, y la verdad es que es un desastre porque el acceso a toda la información que yo tenía en el banco no la puedo tener desde mi casa. Por lo tanto, las condiciones ambientales de él, en el fondo sus herramientas de trabajo, no lo hacían ser efectivo, y por lo tanto el pobre, imagínate, tenía una fila gigantesca de gente pidiéndole crédito de información, y el pobre tenía que atender a media, ¿verdad?, a la gente, y la verdad que teniendo un gran sufrimiento detrás. Por lo tanto, las condiciones ambientales son enormes. Y por otro lado, lo que tú estabas hablando de este ambiente familiar, uno está acostumbrado a estar con la familia 24/7. Y cuando tú Claro. dijiste, bueno, Javier está en la oficina, yo básicamente de la oficina por mi entorno familiar, no porque me lleve mal con mis hijos ni con mi señora, sino que básicamente tengo los tres aliens Los tres enanos. conectados a clases remotas, más mi Ajá. señora. Por lo tanto, imagínate lo que me queda de internet en mi casa, si es que podría, ¿verdad?, conectarme a este Zoom. Por lo tanto, Bueno, tú tocaste dos puntos importantes. Uno era la factibilidad tecnológica y de conectividad antes del traslado a un trabajo remoto. así es. Y muchas empresas revisaron su sistema de seguridad, por ejemplo, para que la persona pudiera hacer desde fuera lo mismo que hacía desde adentro. Y no Tal tuviera cual. que conectarse por la vía de los clientes como tu amigo ejecutivo de cuenta. Y en el caso actual, digamos, es que, claro, hay que compartir internet, pues. Entonces, si uno antes se llevaba el notebook para la casa, se instalaba tranquilo, qué sé yo, y todo el cuento, y después llegaba la señora del trabajo, llegaban los niños del colegio, qué sé yo, y yo no sé, pues se dedicaba a otra cosa. Tal cual. Hoy día, cuando a uno, entre comillas, lo obligaron a confinarse y si quería trabajar, tenía que usar la tecnología que tenía, ¿ya? No quiero mencionar una marca, por ejemplo, pero, por ejemplo, en términos de conectividad, hay gente que francamente no puede operar con la señora conectada, o con el caballero conectado, con los tres enanos conectados, no necesariamente en términos laborales, sino que consumiendo Netflix, consumiendo Amazon Prime, Tal cual. etcétera. Por lo tanto, reventaron las cañerías Tecnológica. tecnológicas. De hecho, es curioso porque yo en estos días estaba pensando, el Mm. internet no estaba tan bien como creíamos, no estaba tan listo, no No, estaba para tan nada. preparado, le falta. No, sí. Exactamente. Y sobre todo en los edificios, ¿eh? Pero bueno, ese es un tema más Eso es otro Bueno, tema.
Ese es otro Sería tema. bueno también saber, así en el chat, qué personas sufren algunas de estas condiciones también. Sergio, dale más. Perdón la interrupción, ¿eh? Dice porque es que hay una pregunta ahí que apareció en el Sí, chat. porque el entorno familiar efectivo está en factores exógenos y no en factores emocionales. Porque está como un factor que está dado, que está afuera como los factores ambientales. O sea, yo no puedo, o sea, el tema afectividad y emocional lo vamos a ver a continuación. Pero está acá porque es un entorno que está dado. O sea, si yo estoy trabajando en mi oficina, mi entorno familiar no está como un factor exógeno. ¿Estamos? Si yo me traslado, mi entorno familiar pasa a ser cercano. Por lo Claro, tanto, esa es la razón por la cual lo pusimos ahí, pero está considerado más adelante. Ok, ¿Ok? mira, Sergio, te voy a Así hacer que una pregunta y ya podemos avanzar. Nos vamos. comenta Mónica, pienso que igual para el trabajo remoto es muy importante e indispensable cómo está estructurado el equipo de trabajo y el líder. Entonces dice, básicamente aquí hablamos de un trabajo que desde lo interno tiene que hacer el líder para lograr que este trabajo remoto tenga eficiencia. Esta parte quedaría también dentro de los factores exógenos. No, 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 no. No. Las personas que su equipo de trabajo se transforma en un equipo de trabajo remoto, tienen desafíos distintos y que son similares a las personas que se fueron del trabajo remoto, los que se quedan, digamos. ¿Ya? Hay muchos ejecutivos de recursos humanos que una vez que abrieron la oficina, se trasladaron a la oficina y se encontraron con los escritorios vacíos. ¿Ya? Y por lo tanto eso requiere modificaciones en su propio estilo de trabajo. ¿Ok? Así que lo vamos a ver un poco más adelante, pero no correspondería que estuviera como un factor exógeno. Ok, ¿Ya? Más yo lo asociaría a las condiciones sanitarias, en términos de si el edificio está abierto, está cerrado, si la oficina está en cuarentena, si los trabajadores están en cuarentena, si hay movilidad o no hay movilidad. O sea, uno de los grandes perjuicios al trabajo remoto hoy día es el tema de la movilidad, porque una de las grandes ganancias del trabajo remoto es que uno no requería utilizar 2 o 3 horas al día en movilizarse, en ir. ¿Ok? sí. Por otro lado, Mm. nos pregunta Fabiola, y ya con esto podemos avanzar un poquito porque las otras dos preguntas sí pueden como continuar. Es necesario separar el ambiente de trabajo dentro de la casa como una condición que se debe dar. Bueno, eso idealmente, po. O sea, yo mencioné el caso de irse a Lisi, a comprarse un escritorio, Claro, usar una de las piezas de la casa que estuviera en desuso. Eh, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular eh, eh, van a las casas y se van en la tarde. ¿Ya? Por lo tanto, la llamada pieza de la nana era un espacio codiciado como para instalarse un escritorio. claro. Pero la realidad es totalmente distinta. O sea, hoy día nos mandaron a todos para la casa, ¿ya? Y las personas, vamos a verlo a continuación, le cambiaron absolutamente las posibilidades de hacerlo. O sea, nadie se preguntó si había un espacio para poner, aunque fuera un escritorio, y la gente está haciendo trabajo remoto en la cama, en la cocina, en el mesón, en el escritorio de los niños. ¿Ok? Vamos. ¿Avanzamos con los factores emocionales, Sergio? Sí, dale. Eh, Cuando a nosotros nos hablaban de una persona que iba a evolucionar a trabajo remoto, o tú te acuerdas cuando trabajamos juntos para una viña, Javier, Sí. eh, y decíamos, bueno, esta persona va a estar allá. ¿Eh? No definamos ni siquiera el allá, va a irse para allá. ¿Eh? Entonces nosotros nos contactaban para que nosotros hiciéramos un
pronóstico, entre comillas, de las condiciones psicológicas, aparte del tema de las competencias. Y a nosotros nos interesaba mucho cuál era su salud, entre comillas, personal, atendiendo a más o menos los mismos factores que para cualquier trabajador, pero centrándonos en la nueva situación del trabajo remoto. Y eso lo definimos como wellness, o sea, esta persona está como sana. No es que no estuviera psicótico, sino que está sana en su proceso. Por lo tanto, nos interesaban las características de su personalidad, ser una persona madura, en el sentido de que no se iba a cuetear o no se iba a psicopatear, digamos, puesto en una situación distinta a la que estaba acostumbrado. Que hubiera una alineación entre sus propósitos personales y este paso laboral. Tú mencionaste como ejemplo, yo me hice trabajador remoto hace 2 años y me fui a vivir a la playa, ¿ya? Y en un entorno, pero Claro, un entorno maravilloso, además que fue un cambio importante. Pero irme para allá era parte de mi propósito de una vida más simple, de una vida con otro entorno social, de la gente de un lugar de la costa, chico, digamos. Y no entraba en conflicto mi propósito de ese tipo de vida con la mantención de mi trabajo. ¿Ok? Esto era lo mismo para las personas. Okay. Y la afectividad. Porque una persona codependiente, por darte un ejemplo, ¿ya? Una persona codependiente, inestable afectivamente, etc., le va a ir mal, digamos. Eso pensábamos nosotros. Un ejemplo es cuando una empresa chilena para la que yo trabajaba se instaló en Argentina. Y al principio mandaron a trabajadores chilenos, porque le tenían más confianza que a los argentinos. Y los argentinos y los chilenos entraron en trabajo remoto, ¿de acuerdo? Pero resulta que empezaron a quedar las embarradas. O sea, no estaban wellness como para asumir que se tenían que ir los lunes en avión y volver los viernes y tener paciencia. Y empezaron a aparecer los soportes afectivos en Argentina. Ok. ¿Ah? Bueno, eso hoy día además se complicó. Porque hoy día la gente, entre comillas, está viviendo una situación de estrés. Claro. Y por lo tanto, si para mí en algún minuto fue bueno y fue tranquilizador y estar en contacto con la naturaleza, el mar, el aire, todo ese tipo de cuestiones, me mandaron a devolverme a Santiago y a vivir el estrés. Yo vivo en unas torres, ¿cómo le llaman? Guetos verticales. Yo le llamo el gueto vertical VIP. Claro, pero bien VIP. Bueno, sí, pero igual, o sea, igual Hay mucha gente, pues. Entré en contacto con un estrés que no tenía donde estaba, libremente. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, quedé expuesto a la situación del común de la gente, que son básicamente gente joven que vive en el mismo edificio, digamos. Y tú la ves con miedo, y la ves con que el estrés, que es una respuesta adaptativa, en el sentido que uno o enfrenta el conflicto o emprende la huida, no depende de la persona y además se agota. Y por lo tanto genera frustración el no poder decirle al virus que se vaya, el no poder ir a la oficina, la impotencia de manejar los factores exógenos, ¿ya? Y
finalmente traducido en agresividad. Mm. Y todos hemos visto, entre comillas, cómo ha crecido la violencia intrafamiliar, la tasa de suicidio en los viejos que se han tenido que confinar, el reclamo, incluso una orden de una solicitud de amparo y protección de parte de los mayores de 75, Sí. que se mantenían activos, normalmente como trabajadores remotos. Ya no iban a la empresa, pero participaban de los directorios, hablaban con los gerentes, o se las arreglaban, entre comillas, además para compensar los ingresos de su jubilación. Y les dijeron, ¿saben qué más? Ustedes tienen que estar en su casa. Y con la puerta con llave. Entonces esos viejitos, algunos tomaron la opción de, en vez de bajar por el ascensor, bajar por el balcón. No, ¿Okay? y fíjate que en el fondo ese factor es tan fuerte como tú mencionabas con algunas cifras, ¿verdad? Por ejemplo, había habido alguna cifra en España que el consumo de alcohol durante el confinamiento había aumentado en un 60% de un año normal. Acá en Chile también, en el fondo el otro día leía una estadística que había subido al menos un 30% el consumo de alcohol y droga, digamos, durante el periodo de confinamiento. Entonces, me imagino, yo no soy un experto en este tema, pero sé que me imagino que el consumo de alcohol o drogas, ¿verdad?, durante este periodo, producto del estrés, es como una válvula de salida, una fórmula de escaparse, ¿no? Bueno, los anestésicos, entre comillas, siempre Claro, son más solicitados cuando alguien está con problemas, entre comillas, emocionales. O sea, la prevalencia de las depresiones, la prevalencia de la disminución del control de impulso, etcétera. Hay muchas alteraciones emocionales. Y en el mismo sufrimiento personal, la gente busca refugio en la benzodiazepina, en el alcohol, claro. o en la negación. O sea, eso yo lo veo en estos edificios, en que las cajas de cerveza no llegan por Rappi, llegan directamente. ¿Ya? Y por Avancemos. otro lado, la desobediencia, entre comillas, Claro. a las normativas sanitarias, vía la negación. O sea, ¿sabéis qué más? El virus no existe. Pero volvamos a la gente común y corriente, como la mayoría de los que probablemente están conectados. Yo puse esta foto para concluir mi parte, digamos. Que resume todo, digamos. O sea, las condiciones exógenas se tuvieron que asumir de acuerdo a las condiciones del hogar de las personas. Lo que hay, y lo que no hay, no hay. Y esas cosas fueron un impedimento también para una continuidad, un trabajo efectivo, pero principalmente para la felicidad de las personas en su trabajo. Porque el trabajo es una importante fuente de felicidad, te fijas tú. Así que, enfrentado a eso, ¿cuáles son los desafíos? Porque entiendo que la mayoría de las personas que se interesaron en este evento, evento Este profesional, webinar. digamos, webinar, ¿ok? Son de recursos humanos y son personas y profesionales que están en trabajo remoto, entre comillas, obligados. Así que para dejar a Javier con su tema de las adaptaciones y de las nuevas herramientas que han surgido, el desafío en las empresas y para los ejecutivos de recursos humanos es contar con herramientas de diagnóstico y pronóstico de assessment de trabajo remoto, para manera tal de tener un panorama de que las personas que antes seleccionaban para un trabajo remoto o evaluaban su posibilidad de trabajar remotamente, hoy día tenemos que ver qué características tienen y cómo las podemos ayudar. En segundo lugar, cubrir las brechas. Aquí se han
abierto todas las brechas, o sea, desde las brechas tecnológicas, en que ¿cómo se llama? La conexión a Internet en la empresa era por fibra óptica y aquí es por telecable, pues. Entonces, es un desafío para las personas cubrir las brechas porque si no, les va a reventar en la cara. ¿Te fijas? O sea, y por último, y el desafío que yo encuentro más importante, es ayudar a contener y a restablecer los beneficios del trabajo remoto. ¿Ok? Perfecto. Así que, si no hay alguna pregunta o comentario, te paso la batuta. Aquí nos están preguntando algo que yo creo que ya sería para Javier, que dice, ¿cuáles serían esas herramientas de diagnóstico y cuáles recomiendan? Bien. Buena pregunta. Buena pregunta, pero bueno, yo a esa persona que hizo esa pregunta, yo le pedí que la hiciera justo ahora para, en el fondo, que, que yo Darle pudiera pasada. iniciar, ¿verdad? El tema que quería hablar ahora. Ah, puso jajaja. Bueno, Es que fue eh, puntual. así que por favor, Isa, intenta que se cargue, para el sorteo, que se cargue en esa persona Sí, ese. ella, Mónica desde el principio está... Ya. Bien, Ok, pues muchas gracias por la atención y bueno, vamos a seguir compartiendo porque esto es una conversación, pues. sí, bueno, más ¿Mm? usted, Sergio, yo sé que quiere Gracias, Sergio. salir y no debe No nos tardar. abandones, Sergio. No, no, no. No, 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 no. Voy a tomar mi tecito ahora. Bien, eh, producto de esta pandemia, como les decía anteriormente, ¿verdad? Se aceleró el proceso de trabajo remoto. Nosotros hicimos una encuesta al principio, no, en realidad no al principio, era como un mes y medio, 2 meses y medio después de hecha la pandemia, hicimos una encuesta de qué tan cómodos se sentían las personas haciendo trabajo remoto. ¿Cuánto crees, Sergio, tú, que hubo personas que no se sentían tan cómodas haciendo trabajo remoto? Así, dame un porcentaje. Yo no conozco tu estudio, pero me No, no, imagino no, yo lo sé, lo sé. Por eso te que un alto pregunto. porcentaje, pues. Fíjate que sobre un poquito más de un 40% de las personas Mm, no se sentía tan cómodo trabajando mm, desde su casa. Y fíjate que principalmente estaba dado en cargos más ejecutivos, más profesionales. Claro. Y aquí te lo quiero contar como una anécdota. Llamé a un amigo que es ejecutivo de una compañía, su jefe, el gerente general, y me decía, "Ah, mi jefe me tiene loco. Cree que todos los gerentes, bueno, vemos el matinal y vemos las noticias en la mañana y que no estamos trabajando. Y porque esta supervisión cercana, antes cuando él estaba en una oficina, en un lugar centralizado, él podía pararse, meterse en la oficina de sus demás gerentes, ver lo que estaban haciendo, y esto de no saber qué están haciendo las personas, ¿verdad? Era un tema no menor para este gerente. Entonces, sí, obviamente que se requieren algunas competencias diferentes en el liderazgo, por ejemplo, para poder ejercer el trabajo remoto. O bien las personas que, por ejemplo, parte, ¿verdad?, de su trabajo era ir a conversar a todos los pisos de la oficina, ir a mm, tomarse un café con el amigo, todas esas Claro. cosas como que el mm, trabajo remoto desaparecieron, o el tener feedback permanente, ¿verdad? Y por mm. tanto son algunos aspectos que había que considerar en el trabajo remoto y que al trabajador remoto lo hacen diferente. O como tú mencionabas esto de ir a Lisi y comprarse un escritorio, poner un computador, un teléfono y sería. Eso es lo que yo Ah, necesito. Por lo tanto, fíjate que la Marta Ales en su diccionario de competencias se le llama la competencia del náufrago, que es con ajá. pocos recursos, hacer mucho, ser muy productivo. Por lo tanto, hay algunas competencias, ¿verdad?, que son algo diferente a las tradicionales del trabajo regular para los trabajos remotos. Mm, Por lo tanto, desde afuera, Extended Disk Internacional generó, a partir de este estudio de Forbes que les comentó Isa, ¿verdad? Un assessment en el cual involucra, está basado en ese estudio, ¿verdad? E involucra, ¿verdad?, algunas competencias necesarias para los trabajadores remotos. Y esa es mm. la herramienta que queríamos presentar y que, ¿cómo se llama la persona, Isa? ¿Mónica? Mónica. Que Mónica se anticipó un poquito, pero en el fondo ella se refería Bien. a esta herramienta.
Entonces, bueno, primero el assessment de trabajadores remotos, ¿verdad? Fue inspirado, ¿verdad? Por un estudio publicado por Forbes, el que les comentaba anteriormente, y que tomaba esas habilidades y competencias requeridas para un trabajador remoto. En segundo lugar, ¿verdad? Este assessment proporciona, ¿verdad? Una comprensión muy profunda de por qué ciertas situaciones resultan más cómodas e incómodas al trabajar remotamente, ¿verdad? Y cuáles, ¿verdad? Son aquellas condiciones que resultan más exitosas para los trabajadores remotos. Y por último, ¿verdad? Este assessment está basado, ¿verdad? En el modelo DISC. Evalúa 11 factores clave para el éxito del trabajador remoto, que son 5 competencias, 3 factores mentales y 3 factores de comunicación que ya los vamos a ver. Yo me imagino que toda la gente que, que nos está viendo, tanto por YouTube como por Zoom directamente, ya conoce ahora el modelo DISC, pero para los que no lo hacen, les voy a comentar un brief, ¿verdad?, de lo que es el modelo DISC. Pero lo vamos a tratar de asociar al trabajador remoto, ¿sí?, o a la cuarentena. Acá tenemos el cerebro mirado desde arriba, ¿sí? Entonces, donde está el azul y el rojo es la parte frontal de la cabeza, y donde está el verde y el amarillo es la parte costal de la cabeza. Entonces acá está la razón, acá está la emoción. El lado izquierdo del cerebro es la C y la S, y el lado derecho del cerebro es la D y la I. Cuando lo llevamos, ¿verdad?, a secciones del cerebro, podemos identificar algunos rasgos, ¿verdad?, que son importantes en los diferentes estilos. Por ejemplo, los D son muy de carácter fuerte, son de resultados, en fin. Esta gente, por ejemplo, en la cuarentena, yo tengo un amigo que, por ejemplo, él desarrolló una estrategia de abastecimiento, porque él pensaba que las cadenas de abastecimiento de los supermercados no iban a funcionar, entonces él buscó la triquiñuela para lograr, ¿verdad?, abastecer en su casa todo lo que necesitaba y siempre dejándose un colchón, ¿verdad?, de suministros donde no se fuera a hacer. Él, ¿verdad?, empezó a tratar de llamar, ¿verdad?, a BTR para que cablearan específicamente su casa y la dejaran aislada del resto del condominio, porque él entendía que esta cosa se venía bien duro, ¿verdad? Bien duro y bien largo. Por tanto, las personas ¿verdad? Normalmente están ahí en cambio, justo en la línea que separa la norma para todos. ¿Sí? Él siempre como que se está tratando de parar un poco en esa norma para todos. Los I son geniales. Los I necesitan estar con gente. Los I le cuentan al resto, ¿verdad?, cómo están. El I en pandemia estaba desesperado. El I necesitaba contacto, ¿verdad?, con todos. Este era el que organizaba los carretes por Zoom. Este era el que los días jueves se juntaba con los amigos para contarle cómo lo estaba pasando él en Zoom, ¿verdad? En el fondo, la verdad que necesita el contacto con personas, ¿verdad? Él necesita el feedback permanente, y por lo tanto esto de estar trabajando solo, para él es terrible. Imagínate que él vive de la gente, él vive de la comunicación, él vive teniendo feedback permanente con las personas. Y encerrado en un escritorio, en su casa, sin poder tener interacción con otras personas, la verdad que está bien desesperado. Luego oye, una observación chiquitita nomás, para que la tomen en cuenta, digamos. Sí, sí. Porque ver estas condiciones, en el caso de la pandemia, el estrés, lo que hacen es que cancela las funciones ejecutivas de la corteza y te lleva, entre comillas, a las pulsiones más básicas, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, los C y los D, entre comillas, ven disminuido ese potencial. Y los S y los I se van a la emocionalidad sin límite, entre comillas. Tal cual. Entonces son capaces de contagiar a medio mundo con tal de no aislarse de medio mundo. ¿Ya? Absolutamente. Y por eso una tarea nuestra, digamos, en este diagnóstico, tomar estas características como un hecho en términos de diagnóstico
y hacer un pronóstico y un plan de soporte, de restablecer, entre comillas, las competencias que las personas hoy día las pueden tener un poco dormidas. Eso no. Tal cual. Bueno, de hecho, disculpa que interrumpa, Javier, es lo que nosotros llamamos un poco como el estado natural, ¿no? Así es, Que sale a relucir. así es. De hecho, con estas condiciones que hablaba Sergio al comienzo, el S, que ahora continúo con ello, que es más emocional pero introvertido, llegaba a somatizar las enfermedades. Se estresaba de no contagiar a su familia. Entonces no salía, porque no se podría perdonar el hecho de que él se contagiara y eso a su vez contagiara a su familia. Entonces vivió en un estrés permanente, ¿verdad? De no contagiarse, de aprehensión, por no sentir esta culpa, ¿verdad? De contagiar a su familia. Y finalmente lo sé, ¿verdad? Con esta información ambigua que había en la televisión, de que si la curva bajaba o no bajaba, él llevaba sus propias estadísticas. Los C llevaban su propio Excel, ¿verdad? Con los casos para ver cuánto iba. Los C además tenían también una precaución donde decía, mira, yo soy el que voy a comprar, entonces yo voy con guantes, voy con máscara, casi habían algunos C que iban con traje espacial a los supermercados, ¿verdad? Luego venían, se sacaban la ropa, quedaban desnudos, se iban a la ducha y se cambiaban ropa y cumplían todo un protocolo sanitario, ¿verdad? Que era importante. Pero el contexto en que estaban estos cuatro estilos era un contexto de pandemia, un contexto urgente que nos llevó, ¿verdad?, a trabajar o a hacer trabajo de remoto obligatorio. Lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿verdad?, es que nuestro assessment responde al trabajador remoto sin el concepto de pandemia, ¿sí? Sin estos factores psicológicos o emocionales que habló Sergio, ¿verdad? Está basado básicamente en un estado normal de trabajadores remotos. Claro. Y por lo tanto, no está pensado en la crisis, ¿verdad? Con los factores emocionales que tiene cada uno de los estilos, sino que está pensado, en el fondo, en el éxito de un trabajo remoto cuando yo defino una posición como remota. Sí, pero hay un punto, o sea, conocer las características de mi gente que hoy día fue empujada al trabajo remoto, no te digo ponerle una etiqueta, sino que entender sus características abre la puerta para una empatía y una contención, en el sentido de que yo puedo prever en cierta medida qué es lo que él está viviendo sin necesidad de ir a meterme a su casa, Claro. o tener una sesión terapéutica. Sino que Absolutamente. yo puedo decir probablemente este personaje está metido en el rol del D y lo está viviendo así. Entonces, vamos a ayudarlo sacándole un poco este trastorno obsesivo compulsivo con el virus y propiciar la libertad. Que de Me hecho, refiero, no, decía, hay una contribución en términos de tener un levantamiento de las personas que, más allá de objetivos de assessment, para las mismas personas de repente decir, ah, ya, pues, o sea, me mandaron mi assessment, digamos, para trabajo remoto, y yo me doy cuenta que mis debilidades, más allá de las competencias, es que yo soy extremadamente sociable, entonces me cuesta mucho. ¿eh? Sí, es como el que quería ir a trabajar a delivery con tal de andar en la calle y ver gente. ¿eh? Estoy súper de acuerdo en eso, Sergio, y de hecho te lo voy a poner como un ejemplo, que creo que te lo comenté en algún minuto. Una corredora de propiedades me decía que estaba desesperada haciendo tour virtual para mostrar propiedades, porque a ella le gustaba, ella se sentía más cómodo con el contacto con la persona ahí. Me decía, yo le leo la cara, veo sus gestos, entonces esto de hacer tour virtual me tiene desencajada. Entonces tú también tienes razón en eso, en el fondo que es importante ahí tomar eso en cuenta. Isa, tú ibas a decir algo. Sí, en nuestro LinkedIn nosotros hemos hecho muchos artículos y encuestas relacionados a eso mismo que estaba comentando Sergio, de cómo de repente un S se ha sentido con esto en la pandemia o un D. Entonces también se pueden dar una pasadita por allí porque está muy interesante.
Y en Instagram también lo hemos hecho, ¿no? Sí. Bien, entonces este assessment, el assessment de trabajadores remotos, perdón, se compone de 3 secciones independientes y divididas en 5 factores claves que son competencias, que tiene que ver, la primera con la autogestión. En el fondo es tremendamente importante ahí lo que decía Sergio, ¿verdad? En el fondo que yo me pueda levantar a la misma hora que me levantaba antes, me pongo la ropa que yo me ponía para ir a trabajar, me siento en un escritorio y hago mi vida exactamente igual como la hacía en la oficina y yo me gestiono y hoy día en el fondo soy capaz de hacer un horario, construir un horario. Lo segundo que tiene que ver con la autodisciplina, que está relacionado, ¿verdad?, con el impulso de seguimiento. En el fondo, esto mantenerlo en el tiempo y ser constante en el tiempo. Cuando uno trabaja solo, hay una competencia que es tremendamente importante, que tiene que ver con la automotivación, ¿verdad? En el fondo es que yo debo sentir, me debo sentir agradado de hacer lo que yo hago, debo sentir que es valioso lo que yo hago, debo sentir eh, una serie de elementos que tienen que ver con el engagement, ¿verdad? Que yo me permita estar trabajando y además motivado. Y por último, el cuarto es la comunicación, ¿verdad? En el fondo, cómo me comunico o qué tipo de comunicación es la que yo prefiero inicialmente y finalmente el autocuidado. Esta sección está con algunas conductas, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un ejemplo que está la autodirección o autogestión, un ejemplo, ¿verdad? Entonces están todas las conductas y las que están en verdes, las que están todas en verde, son las que la persona es mucho más fácil, la lleva muy bien, se siente muy cómodo llevando esas tareas. Y luego, ¿verdad? También están aquellas que la persona se siente más incómoda, aquellas conductas con las cuales la persona se siente más incómoda. Ahí, Isabela, ayuda un poquito. Eh, las conductas se varían de acuerdo a los estilos, ¿verdad? En el fondo, cada estilo, ¿verdad? Tiene conductas que le son más fáciles y conductas que le son más difíciles. Sí, absolutamente. O sea, porque, a ver, algo importante de este tipo de assessment es que no te va a decir si eres bueno o malo, o que lo vas a hacer perfecto o muy mal, sino que tiene que ver con la capacidad que la persona va a tener que trabajar, bueno, más allá de la capacidad, o sea, es hacer algo consciente para poder desarrollar esas conductas. Entonces, obviamente, cuando las conductas están, por ejemplo, en el 3, 4, 5, que son verdes, el reporte es muy fácil de leer porque lo pone en verde, esas conductas se le hacen súper fácil a la persona, entonces no hay mucho ahí que mover. Pero cuando la persona tiene las conductas por debajo, que está un poco en rojo, quiere decir que la persona necesita hacer un trabajo consciente para poder trabajar esa conducta y posiblemente pueda agotarse, pueda ser más rudo para él o ella. Perfecto. Y además, dentro de la autogestión, también está la toma de decisiones en el teletrabajo, ¿sí? En el fondo, cómo la persona se siente más cómodo tomando decisiones, que ahí están en verde en ese ejemplo. Ese es el primer factor que evalúa, las cinco competencias, que es la autogestión, la autodisciplina, la comunicación y el autocuidado, y en cada una aparecen las conductas que le son más fáciles y las conductas que le son más difíciles. Luego de los 5 factores clave están los factores mentales, o lo que llaman los americanos el mindset. No hay como una traducción del mindset, pero es como mentalidad, sería, Sergio, algo así, ¿o no? El mindset. Sí, o sea, yo te diría que es como un reflejo del programa mental. Eso, bueno. ¿Ya? Eso es lo bueno que tiene el inglés a veces, ¿eh? Que en una ¿Eh? palabra resume muchas cosas, pero el ¿Eh? mindset o factores mentales que afectan al trabajador remoto. Y ahí hay 3. Uno está la actitud, el otro está la integridad y la otra es la adaptabilidad, en el fondo la adaptación al cambio, ¿verdad? O la integridad con la que yo realizo mis temas y también esta actitud de trabajo remoto. Estas también se ven de la misma manera, ¿sí? En el fondo mi actitud, ¿verdad? Con aquellas que son más positivas y aquellas que no son tan cómodas para mí, ¿sí? Respecto a la actitud. Y finalmente nuestro assessment
¿verdad? Tiene 3 factores de comunicación que incluye cómo debe comunicarse la persona, o cómo comunicarse conmigo en caso que yo estuviese llenando este assessment, cómo, en verdad, comunicarse con el equipo, es decir, cómo esa persona se comunica con el equipo con el cual trabaja, y finalmente, ¿verdad?, cómo esta persona se comunica con otros. Claro. Estos 3 factores de comunicación se leen también de la misma manera que los anteriores, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, es como un semáforo, está semaforizado. Aparecen en verde aquellas que me quedan muy cómodas, en roja aquellas que me quedan un poco incómodas, y en amarillo aquellas que me quedan, tengo que tener cuidado, es como una alerta, me genera un warning con aquellas tareas o aquellas conductas que están relacionadas con eso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, Isa. Eh, Mira, hasta ahora he contestado algunas así como escrito, que no van mucho con lo que sería el reporte que estamos viendo, pero vamos bien. Perfecto. Entonces ya son 5 para las 11, estamos casi en la hora. Sí, Llegamos con lo justo. Bueno, el assessment, para aquellos clientes que nos estén mirando, que tengan la licencia ilimitada, a partir de hoy día se los vamos a activar de manera gratuita para que lo puedan realizar desde hoy. Hoy día es el lanzamiento oficial y por lo tanto aquellos clientes que nos estén mirando hoy día ya lo van a tener activo, e Isabela se va a comunicar con ustedes en el caso sí, de Chile, y Teresita en el caso de Perú, ¿verdad? Se van a encargar de activárselo a los clientes que tengan licencia ilimitada. Por lo tanto, nuestro premio que teníamos hoy día, Isa, le vamos a regalar a la persona que salga sorteada, le sí. vamos a regalar su assessment de trabajador remoto para que ella pueda mirarse como trabajador remoto. Es un libro de autoayuda, por lo tanto es muy fácil de leer, no necesita mayor instrucción. No. Es un libro de autotrabajo, por lo tanto la persona puede ir haciendo, ¿verdad?, su propia evaluación. Requiere 10 minutos, por lo tanto, Isa, tú te encargas, ¿verdad?, de enviarle el link a la persona para que lo haga online, y luego... Acá nos están diciendo algo que me parece un poco, bueno, las personas que están pidiendo la lámina anterior, Javier, están pidiendo que pasemos a la lámina anterior, pero también les recuerdo que en nuestro canal de YouTube esto va a quedar grabado. Entonces ustedes se pueden suscribir y van a poder ver todo el webinar nuevamente. Así que por eso no se preocupen. Y también nos están comentando que cómo pueden mejorar esas conductas. Bueno, ahí nuestro amigo Sergio es experto Bueno, en desarrollo organizacional, ¿verdad? Y todo lo que es el trabajo de las competencias. Ahí hay muchas técnicas que se utilizan Claro, no, pero en fondo para el en desarrollo. en términos esperanzadores, ¿ya? Eh, la base del cambio, de cualquier cambio, mejora, desarrollo, lo que uno quiera, está en la toma de conciencia. Y por lo tanto, este tipo de instrumentos, a diferencia de un diagnóstico clínico, así como usted está estresado con el virus, mira, estás cayendo en una depresión, entonces te vamos a dar remedios para que salgas de la depresión. Si uno toma conciencia de sus fortalezas y debilidades respecto a lo que estamos haciendo como trabajo remoto, el cambio conductual es mucho más fácil, porque yo sé qué conducta es mi foco. O sea, si yo me doy cuenta que me estoy poniendo, por mis características, digamos, me estoy poniendo hipocondriaco, entonces, bueno, no escuchar al hipocondriaco que tengo adentro, ¿ya? Así que yo creo que las posibilidades de mejora están mejor perfiladas cuando uno tiene bien definido cuál es el foco del cambio. sí. Sí, por eso es que yo les comentaba que la herramienta dice el nivel consciente que debes trabajar ciertas conductas o el nivel de conciencia que necesitas para trabajarlas. Pero ya ahí hay demasiadas estrategias de desarrollo, así que eso es otro webinar. Además, hay muchos webinars que hemos trabajado en eso, y particularmente a la persona que preguntó el de Assessment Center, se puede meter a nuestro canal de YouTube y ver el webinar de Assessment Center, que hay una herramienta genial
¿verdad? Para poder hacer diagnóstico, también como para trabajar aquellas brechas de conducta. Así que, Así es. bueno, Isa, tenemos que regalar nuestro assessment de trabajador remoto Ya. para la persona. Sergio, ¿me puedes dar un número del 1 al 5, por favor? El 2. El 2. Bueno, perfecto. Se lo ganó Ricardo, que ha escrito bastantes preguntas, así que bien ganado, está muy bien. Ricardo, mira, te voy a dejar mi mail en el chat para que me envíes un mail, obviamente, y ahí poder contactarte para el premio. Eh, Hay algo que me parece importante, Javier, es que las personas que, como hablamos un poco del análisis comportamental, las personas que estén interesados en conocer más, en aprender más de esto, pueden escribirnos a este contacto que está acá el de javier.galaz, porque pronto va a haber una certificación. Entonces, me parece como importante comentarles que si quieren tener más información, nos pueden escribir. Buenísimo. ¿Cuándo es la certificación, Isa? Mira, la certificación es la próxima semana. Ok. Sí, es la próxima Bien. semana, pero quedan muy poquitos cupos, pero igual me parece interesante, como todo es online ahora, no es tan difícil. Bien. Bien, ya estamos en la hora, nos pasamos un minuto, Sí, fuimos casi puntuales. Sergio, nos queda el respiro, así que tú querías decir algo. sí, quiero agradecerte la invitación, digamos. Esto está muy alineado con los contactos que yo he tenido con mis antiguos clientes y por lo tanto un aporte a sus inquietudes y espero que también a la gente que se conectó. Así que muchas gracias Isabela, muchas gracias Javier y gracias a los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias a todos. Bien, por mi lado, les doy las gracias a todas las personas que participaron. La verdad que vi que ahí que se conectó hasta gente por ambas plataformas, así que muchas gracias. Gracias, Sergio. La verdad que fue un placer haber compartido contigo este espacio de conversación ahora en la mañana. Nos pasamos un par de minutos, pero creo que valió la pena. Gracias, Isa, a ti, Gracias. como Que siempre, estén en muy bien. esta batalla. Chao y que estén muy Bien, bien. pues. Chao. Cuídense. Chao, chao.